Bueno, muy buenas noches para todos. Cordial bienvenida a la charla de hoy, la cual tiene como contexto, como Vane lo dijo, el paciente pediátrico con fiebre sin foco, fiebre de origen desconocido o también llamada neutropenia febril. Esperamos este sea un espacio ameno para todos. La preparación de esta charla estuvo dirigida de la mano y compañía del doctor Giovanni Rincón, jefe del Servicio de Hemato-Oncología Pediátrica del Hospital Infantil Universitario de San José, y será presentada por Hugo Andrés Aguilar, estudiante de séptimo semestre, y mi persona, Isabela Hoyos Madera, estudiante de noveno semestre de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Hugo y yo somos miembros de la Asociación de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina de Colombia, ASEMCOL, y de igual manera hacemos parte de la Sociedad de Investigación Científica de Estudiantes de Medicina, CISENFUX, y honorablemente somos miembros del Centro de Estudio y Formación Científica de Pediatría. Sean bienvenidos todos nuevamente y sin más preámbulos, damos inicio a nuestra presentación. Los pacientes pediátricos oncológicos presentan un compromiso del sistema inmune que puede variar en dos contextos, que son tipo y gravedad, secundario a la enfermedad o al tratamiento recibido para la misma. La fiebre sin foco o neutropenia febril es una complicación que quiero que nos quedemos con dos términos importantes esta noche, una complicación frecuente y emergente a nivel de la infectología por su gran nivel de morbimortalidad. Es importante prevenirla, diagnosticarla y tratarla, pero sigue siendo un desafío a nivel mundial y sobre todo a nivel Colombia. Entonces, para poder conseguir un diagnóstico y tratamiento en el tiempo oportuno, es importante tener claras un par de definiciones que las hemos traído en base al último consenso latinoamericano para esta patología publicado en el año 2021. En primera instancia vamos a tener el concepto de fiebre, que se va a definir como un registro único de temperatura axilar mayor a 38.5 grados centígrados o igual a este valor, o dos mediciones mayores o iguales a 38 grados centígrados con una separación entre ambas tomas de al menos una hora. Igualmente vamos a tener el concepto de neutropenia, que va a ser el recuento absoluto de neutrófilos, menor o igual a 500 milímetros cúbicos o menor o igual a 1000 milímetros cúbicos si se predice una caída a una cifra menor a 500 milímetros cúbicos en las 24 o 48 horas siguientes. Igualmente, la neutropenia se va a dividir en 3 grados. Una neutropenia leve va a tener un conteo absoluto de neutrófilos entre 1500 a 1000 células sobre milímetros cúbicos. Una neutropenia moderada que va a estar entre 1000 y 500 células sobre milímetro cúbico, y la severa que va a ser menor a 500 células sobre milímetros cúbicos. Y un concepto muy importante en el contexto de esta patología es el concepto de nadir, que es la aparición de una neutropenia con un rango absoluto de neutrófilos menor a 500 milímetros cúbicos entre los 7 a 14 días después a la administración del último ciclo de quimioterapia del paciente, pero que puede igual aparecer en cualquier momento, desde unos pocos días hasta 6 semanas después. Los pacientes neutropénicos presentan una susceptibilidad aumentada a las infecciones y la incidencia de estas aumenta en forma inversamente proporcional al recuento absoluto de neutrófilos, siendo este el principal determinante del riesgo. Epidemiológicamente, en el mundo, según la OPS, el cáncer es una de las principales causas de mortalidad a nivel pediátrico. Aproximadamente hay 280.000 diagnósticos en niños entre los 0 a los 19 años. En primer lugar, tenemos las leucemias, con aproximadamente 78.069 casos, tumores de sistema nervioso central, 30.106 casos, seguido del linfoma no Hodgkin con 22.964 casos y linfoma Hodgkin con 13.806 casos. En Latinoamérica, entonces tenemos 12 casos, devuélvete la siguiente, 12 sobre 100.000 casos en 15 menores de 15 años, una sobrevida global a 5 años menor en nuestro continente. Para 2020 presentábamos 32.065 casos nuevos. Y el cáncer en Latinoamérica es igual a muerte en 8.544 niños para el año 2020 y para 7.076 en América Latina y el Caribe. Siguiente. En Colombia es la primera causa, la fiebre, es la primera causa
en consulta a urgencias. En niños menores de 2 años se presentan de 4 a 8 episodios febriles anuales, el 90% de etiología viral. En lactantes menores de 3 meses se predice un mayor riesgo de infección bacteriana y es importante indagar en todos los niños con neutropenia febril factores de riesgo para etiología bacteriana. Dale la siguiente. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de la teología. Entonces, para la teología, esta información fue sacada nos la da la Universidad Autónoma de Santander, donde en el año 2015 busca las principales etiologías a nivel mundial y nivel nacional, donde nos dice que las principales causas de esa neutropenia febril es por origen infeccioso. Puede ser bacteriano, fúngico o por algún agente viral. De estas causas que se encuentran, solamente del 30 al 50% se logra identificar cuál es la verdadera causa. Y de todos estos, solo el 10 al 24% se le otorga una infección por algún agente bacteriano. Bueno, entonces ahora debemos mirar cuáles son esos factores de riesgo que nos van a predisponer que el paciente esté infectado por uno u otro patógeno. Entonces, vamos a iniciar que principalmente a nivel mundial se encuentra que uno de los principales agentes son los cocos gram positivos, ¿sí? Donde debemos sospecharlos en esos pacientes que presentan mucositis inducida por quimioterapia entre los primeros 7 días después de una sesión de quimioterapia, en esos pacientes que vienen con antecedente de una profilaxis con antibióticos y este uso de catéter intravenoso se ha asociado principalmente pues a lo que son agentes como el Staphylococcus aureus. A nivel fúngico, entonces es en estos pacientes que vamos a encontrar que presentan una neutropenia febril profunda y prolongada, que quiere decir que nos traen un recuento absoluto de neutrófilos menores de 100, de 100 milímetros células metro cuadrado durante más de 7 días. Entre estos agentes vamos a encontrar principalmente lo que son las cándidas, como la Candida albicans, la Candida parapsilosis y la Candida tropicalis. Bueno, por otra parte, uno de los principales agentes también que vamos a encontrar son los virus, ¿sí? También se encuentran presentes y hacen parte también de la presentación clínica por alteraciones a nivel respiratorio, en los cuales vamos a encontrar el herpes, el citomegalovirus y el varicela zoster. Por eso en estos pacientes debemos siempre realizar un tamizaje con pruebas para virus. Bueno, en cuanto a la etiología, entonces la etiología va a variar, entonces las principales presentaciones clínicas que vamos a encontrar varía tanto a nivel mundial como a nivel nacional. A nivel nacional vamos a encontrar principalmente asociado a mucositis o a bronconeumonía. Esta bronconeumonía es fundamental a nivel nacional. Por otras causas, infecciones del tejido blando que nos aportan un 10%, las enfermedades como las infecciones de vías urinarias, que esto va a variar tanto en la literatura mundial como la literatura nacional. A nivel mundial nos dice que son aproximadamente el 26% de estos pacientes tienen un foco urinario, pero a nivel nacional solo el 2,5%. Por otra parte, pues vamos a hablar de qué son lo que son enfermedades infecciones del sistema respiratorio superior, que también hace parte que se asocia con sinusitis, otitis y neumonías. Por eso en estas pacientes es principalmente a nivel nacional. A nivel etiológico también vamos a encontrar que en tanto a las gram negativos vamos a encontrar principalmente como son la Pseudomonas aeruginosa, la Klebsiella, la Escherichia coli, que son los más frecuentes asociados a las infecciones en pacientes con neutropenia febril, mientras que en pacientes con gram positivos se encuentra lo que es el Staphylococcus aureus, como lo dije anteriormente, en esos pacientes que tienen principalmente uso de catéteres venosos, seguido por Staphylococcus coagulasa negativa o Streptococcus del grupo virions. Y Bueno, la historia clínica
va a representar la aproximación oncológica y el primer pilar junto con el examen físico minucioso al momento de evaluar al paciente en este contexto. ¿Cuáles son los tres principales objetivos? Detectar posibles focos de infección, orientar la etiología del episodio y realizar una categorización del riesgo. Entonces, en la parte de la historia clínica vamos a tener el interrogatorio inicial. Este va a incluir información general pediátrica, como lo son antecedentes de vacunas recibidas, si el paciente tiene o no mascotas, historia de viajes y sobre cualquier cosa una anamnesis dirigida que contemple el tipo de enfermedad de base, es decir, la variante oncológica que el paciente tiene y la quimioterapia que está recibiendo. Devuélvete a la siguiente diapositiva, por favor. Es importante además estimar el tiempo que ha de prolongarse la neutropenia, infecciones y hospitalizaciones previas, sumado a antecedentes epidemiológicos de enfermedades transmisibles, profilaxis o tratamientos antimicrobianos recibidos. Continúa. En el examen físico, entonces, haremos una evaluación de lo que es la temperatura, el estado general, el nivel de conciencia, la función respiratoria, la estabilidad hemodinámica y los signos de gravedad que acompañan la fiebre. Es muy importante tener presente que la neutropenia condiciona una respuesta inflamatoria escasa con una semiología bastante atípica. Por esto, solo aproximadamente la mitad de los pacientes en este contexto presentarán un foco clínico de infección. Siempre debemos examinar al paciente de pies a cabeza con énfasis en las áreas de mayor riesgo de infección como lo son los oídos, la nariz y la garganta, debido a la posibilidad de infección por gérmenes como Aspergillus y Mucor, y adicionalmente debemos buscar lesiones en piel, teniendo en cuenta que la varicela y el herpes zóster pueden dar manifestaciones inespecíficas como dolor o hipoestesia o incluso no dar ninguna lesión. También se debe evaluar cuidadosamente el sistema respiratorio. En el abdomen buscar signos que nos hagan pensar en tiflitis. La tiflitis es una patología que consiste en dolor en el cuadrante inferior derecho, asociado a fiebre, a distensión abdominal, a diarrea y donde se evidencia inflamación peritoneal, siendo una condición que afecta principalmente el ciego y el íleon terminal en pacientes neutropénicos. Valorar igualmente la región perineal buscando signos de inflamación local y visualizar los trayectos de catéteres buscando signos inflamatorios o infecciosos. Muy importante también la evaluación de todas las áreas donde notemos que haya habido una disrupción de la barrera de la piel y las mucosas. Especial atención a signos de inestabilidad hemodinámica que nos puedan orientar a una posible sepsis, porque en dado caso que encontremos esto, estos pacientes van a requerir manejo urgente y traslado a unidad de cuidados intensivos. Dale la siguiente. En cuanto a las pruebas diagnósticas iniciales a los laboratorios o paraclínicos que van a acompañar nuestra anamnesis y nuestro examen físico, entonces en principio todos estos pacientes tienen que quedar hospitalizados, ¿sí? Ya sea en hospitalización normalita o en UCI. Entonces, en principio debemos contar con hemogramas, pruebas de función renal, pruebas de función hepática, biomarcadores que nos permiten estratificar el riesgo de una etiología bacteriana, donde destaca la PCR, que se ha dicho que es el paraclínico con mayor fuerte en el estudio inicial, seguido de la procalcitonina, que lo que nos va a permitir es una diferenciación de una infección bacteriana, de una no bacteriana, y la interleucina 8, que es un rol discriminador en pacientes con riesgo inicial de sepsis. Seguidamente es importante la toma de los siguientes paraclínicos en sospecha de infección de etiología bacteriana. En principio los hemocultivos se recomienda por las guías latinoamericanas, de donde les había dicho que está basada esta charla, la toma de 2 hemocultivos periféricos de punciones separadas por al menos 20 minutos y un hemocultivo de cada lumen del catéter venoso central en pacientes que lo portan. En caso de que el paciente no porte un catéter venoso central, se mantiene la recomendación de solicitar los 2 hemocultivos periféricos. Se sugiere igualmente la obtención de al menos un hemocultivo para anaerobios si la sospecha y o el foco clínico lo amerita. Dale la siguiente. Es igual importante la realización de cultivos de acuerdo a la orientación clínica, como lo son lesiones en piel, tejidos blandos, articulares, a nivel de la pleura, a nivel pericárdico, a nivel ascítico, a nivel de tejido óseo, a nivel de líquido cefalorraquídeo, donde además debe ir acompañado de una punción lumbar o cualquier fluido correspondiente a un drenaje de un absceso. En caso de lesiones cutáneas se recomienda la realización de una biopsia y el estudio para anatomía patológica, microbiología con tinciones y cultivos y biología molecular.
Se menciona también la importancia de un parcial de orina y un urocultivo. Son recomendados de rutina para descartar una infección del tracto urinario, pero por guías solo deben tomarse teniendo en cuenta que no retrase el inicio de la terapia, teniendo en cuenta que solo del 4 al 11% de los pacientes en este contexto presentan piuria pese a tener una infección del tracto urinario. El estudio radiológico de tórax hoy día ha perdido validez y no se recomienda en pacientes asintomáticos, porque solo el 3% de los niños asintomáticos demostraron una tasa de neumonía. Esto quiere decir que estos pacientes asintomáticos, a quienes no se les efectuó una radiografía de tórax a su ingreso, no tuvieron consecuencias clínicas adversas y el no tener esta imagen inicial no obligó a cambios de los esquemas antimicrobianos. También es importante la toma de los siguientes paraclínicos en sospecha de infección de etiología viral, independiente de la presencia o no de síntomas respiratorios al ingreso del episodio de neutropenia febril, se recomienda realizar la búsqueda de virus respiratorios con la mejor técnica disponible. Se ha preferido través de paneles de PCR múltiple para la detección de virus respiratorios y en caso de que no esté disponible, a través de inmunofluorescencia directa o indirecta. Y todos los estudios que sean a nivel respiratorio deben incluir la detección de SARS-CoV-2. Importante también, en caso de que tengamos un niño con diarrea, el cultivo de materia fecal que incluya Clostridium difficile y un examen parasitológico. Y en caso de fiebre persistente que no responda a la terapia y que a pesar de todos estos exámenes no encontremos nada, entonces tenemos que indagar por cándida, aspergillus, pneumocystis y fusarium a través de un test de beta de glucano. Entonces, también va a ser importante la clasificación del riesgo de estos pacientes, que va a tener como objetivos principalmente establecer el pronóstico y la disminución de la morbimortalidad. Entonces, de una manera fácil se clasifican en bajo y alto riesgo. Bajo riesgo va a ser un paciente con un conteo de monocitos mayor a 100 células sobre milímetro cúbico y una temperatura menor a 39 grados centígrados. Y un alto riesgo va a estar dado principalmente por el valor de procalcitonina, que ésta sea mayor a 2 nanogramos mililitros. Dale la siguiente. Sin embargo, las guías latinoamericanas nos han ofrecido un sinnúmero de criterios. Entonces, el paciente que va a ser clasificado con alto riesgo va a ser aquel paciente que va a contar con una proteína C reactiva sérica mayor a 90 miligramos litro, una presencia de hipotensión arterial de acuerdo a las tablas definidas en pediatría según talla y edad, a una recaída de una leucemia con reaparición de la enfermedad en médula ósea u otros sitios, un recuento de plaquetas menor a 50.000 milímetros cúbicos y un tiempo menor a 7 días transcurridos desde la última quimioterapia y que ahí en ese rango de ese menor a 7 días haya estado el inicio de la fiebre. Igualmente existen otros factores que se han determinado como asociados a alto riesgo de infección bacteriana y complicaciones, como lo son una enfermedad no controlada, llámese segundo tumor, segundo tratamiento con quimioterapia, una enfermedad genética asociada y un tratamiento muy mielotóxico, que tengan un foco determinado con compromiso perianal, mucositis grave, neumopatía, celulitis extensa, una comorbilidad asociada como lo es la hipoglicemia, la hipomagnesemia, la hiponatremia, un sangrado que no cese, una hipertensión arterial, una insuficiencia renal, una insuficiencia hepática, un episodio de neutropenia febril intranosocomial y una neutropenia profunda o severa con un conteo menor a 100 neutrófilos sobre milímetros cúbicos y neutropenia prolongada. De igual manera, vamos a tener el paciente clasificado con bajo riesgo, que va a ser un paciente con una proteína C reactiva baja, una enfermedad de base en remisión, una neutropenia que aparece mayor a 10 días de realizada la última sesión de quimioterapias, la ausencia de hipotensión, un paciente que esté mayor a 12 años de edad por el desarrollo del sistema inmunológico que es más fuerte en este momento de la vida, comparado con edades menores, ausencia de las patologías como la hipoglicemia, la hipomagnesemia y las fallas en los diferentes sistemas que ya había mencionado, y que el episodio de neutropenia febril sea extranosocomial.
Ok, entonces de acuerdo a lo que mi compañera Isabela nos acaba de decir, pues debemos clasificar a esos pacientes como alto o bajo riesgo y así poder comenzar a iniciarle un tratamiento de acuerdo pues a su clasificación. ¿Qué nos dice? Bueno, de acuerdo al tratamiento, esto fue sacado por un consenso de infectología pediátrica de Latinoamérica en el año 2021. Ellos nos dicen que todos estos tratamientos van a variar de acuerdo a la epidemiología local, ¿sí? De acuerdo a la resistencia y a la etiología que se ha encontrado a nivel intrahospitalario. Entonces nos dice que las guías internacionales principalmente recomiendan la terapia, única terapia con un solo medicamento, con cefepime, piperacillina tazobactam o meropenem o imipenem, ¿sí? Pero a través de estudios, esto no ha demostrado una gran superioridad uno con el otro, ¿sí? Demostrando pues la misma mortalidad, la misma morbimortalidad y el mismo pronóstico. Pero la guía latinoamericana ya nos recomienda que para el uso adecuado de estos antibióticos, ¿sí? Para evitar resistencias, nos dicen que debemos comenzar con estos pacientes combinación de ceftazidime con aminoglucosis, que dice que este ceftazidime solo no ha demostrado una buena eficiencia ni la misma mortalidad. Por eso nos dice que debemos combinarlo con aminoglucósidos. Y nos dice que en pacientes que necesitemos realizar solo monoterapia, entonces sería realizarla con piperacillina tazobactam o cefepime. Este cefepime, la guía dice que ahí debemos guardarlo a estos pacientes en el cual tienen alto riesgo para una pseudomona. Recordemos que es una cefalosporina con antiseudomónica. En cuanto al uso de vancomicina, la guía dice que se debe restringir y solo se sugiere indicar a pacientes con bacterias documentadas con cocasias gram positivas, eh, que presenten infecciones osteoarticulares, de piel o tejidos blandos, y cuando se sospecha infecciones del catéter venoso central y en pacientes con sepsis. Bueno, entonces, en cuanto al tratamiento empírico para pacientes de bajo riesgo de neutropenia febril, entonces no debemos mandarlo a la casa, sino debemos hospitalizar al paciente y mirar su evolución a las 24 horas. Si este paciente sigue de bajo riesgo, si le está siendo adecuado el antibiótico, o al contrario, ahora es un paciente de alto riesgo. Entonces, las guías dicen que pues, el tratamiento puede ser oral, parenteral, eh, en el cual debemos restringir el uso de beta-lactámicos antiseudomónicos, carbapenémicos o vancomicinas, porque en estos pacientes de bajo riesgo la documentación de pseudomonas o el uso de antibióticos de amplio espectro, pues no ha demostrado que pues sea necesario. Recordemos que también debemos dejar de evitar que pues genere lo que es resistencia. En cuanto a las guías, nos dice que es principalmente usar lo que son las cefalosporinas de tercera generación, como la ceftriaxona o la cefotaxima. Entonces, vamos ahora a evaluar según la evolución del paciente. Entonces, hospitalizamos al paciente de alto riesgo. Este debemos dejarlo aproximadamente de 48 a 72 horas. A las 72 horas, entonces, vamos al realizar la evolución, vamos a ver si es favorable o no. Si es favorable, entonces nos dice que debemos mirar si, según los paraclínicos que le hicimos, si el paciente presenta un reporte de un virus, el reporte del virus es positivo, entonces es adecuado suspender el antibiótico, ¿sí? Por otro lado, si el foco clínico identificado ya lo tenemos identificado, entonces debemos reajustar esa terapia contra esta bacteria que se identificó y contra pues, el tejido afectado. Por otra parte, si la fiebre sigue sin foco, entonces ya nos remitimos al paciente si tuvo sepsis o no. Si no tuvo, entonces debemos ir desencalonando el uso de antibiótico. Entonces vamos a irnos de acuerdo al recuento absoluto de neutrófilos. Si este es mayor a 100, se considera tratamiento vía oral y si este es menor a 100, se recomienda el uso de tratamiento intravenoso. Por otra parte, si el paciente inició con sepsis, se recomienda mantener el tratamiento hasta finalizarlo. Por otra parte, si el tratamiento, si después de las 72 horas la evolución del paciente no es favorable,
Entonces debemos realizar un nuevo examen clínico, un nuevo examen físico, reevaluarlo clínicamente y pedir laboratorio si es necesario. Por otra parte, debemos escalar la terapia antimicrobiana a un antibiótico de más amplio espectro y después de las 96 horas debemos ya comenzar a indagar si el paciente de pronto puede tener una infección fúngica. Recordemos los que les decía anteriormente que este se da principalmente en pacientes con neutropenia febril prolongada y profunda. En cuanto pues a la clínica debemos bueno, por otra parte, pues los pacientes de neutropenia febril de bajo riesgo, entonces debemos principalmente guiarnos de acuerdo a la clínica. Entonces es mirar ese estado general del paciente, una curva térmica, el estado hemodinámico del paciente, el examen físico minuciosamente y buscar nuevos focos de infección. En cuanto pues a laboratorios, la guía nos dice que debemos mirar cómo se reportan esos hemogramos seriados para ablación indicada y de recuperación de la médula ósea, cómo va mejorando ese recuento absoluto de neutrófilos. Por otra parte, mirar cómo está la proteína C reactiva, cuantificada diariamente para evaluar la dinámica de su evolución del cuadro clínico. En cuanto a los microbiológicos, nos dice que debemos reevaluar cómo están esos hemocultivos y principalmente desde catéter venoso central, tomados al ingreso que se reportaron tanto si fuera positivo en evaluaciones de ingreso como frente a una evolución desfavorable y en búsqueda de microbiológico de microorganismos no contemplados en el esquema empírico. En cuanto a lo molecular, debemos evaluar el resultado de búsqueda de virus respiratorios al ingreso. Entonces, ya teniendo en cuenta otra vez esto, entonces el paciente que está de bajo riesgo lo hospitalizamos 24 a 48 horas, miramos su evolución. Si este es favorable, miramos de acuerdo pues a sus reportes microbiológicos y moleculares, si de pronto reportó algún virus en el cual estaría indicado suspender inmediatamente pues el antibiótico. Por otra parte, si el paciente tiene ya un foco clínico identificado, debemos ajustarlo a la bacteria que se encontró y al tejido donde está presente la infección. Si todavía no logramos identificar el foco, pero el paciente tiene una adecuada evolución, debemos ya comenzar a mirar si se puede comenzar a iniciar tratamiento vía oral o suspender la terapia. Por otra parte, si no es desfavorable, entonces ya lo mismo, debemos reevaluar clínicamente haciendo exámenes de laboratorio y un examen físico adecuado, buscando nuevos focos infecciosos para que de esta forma podamos reajustar la terapia según los hallazgos que encontremos y continuar en hospitalización. En cuanto a el manejo para pacientes que deseamos iniciarle tratamiento vía oral, la guía nos dice que debemos principalmente usar lo que es amoxicilina, amoxicilina ácido clavulonato o ciprofloxacina. De acuerdo, entonces todo esto, entonces la guía también nos dice que entre menos tiempo el paciente lo tengamos hospitalizado, mejor para él. ¿Por qué? Porque pues el paciente puede ya comenzar a adquirir bacterias nosocomiales y pues empeorar su cuadro clínico. Entonces la guía nos dice cuándo suspender el tratamiento. Entonces nos vamos anteriormente, solo se decía que si el paciente llevaba más de 24 horas o 48 horas sin fiebre, entonces ya podíamos comenzar a mirar si podíamos suspender ese medicamento. La actualización hoy nos dice que ya debemos tener en cuenta lo que es el recuento absoluto de neutrófilos, mirar cómo se está comportando esa médula ósea. También mirar si el paciente lleva más de 24 horas a febril, cómo están las evoluciones después de las 72 horas, como les venía diciendo en esos pacientes de alto riesgo, mirar si esos hemocultivos siguen siendo negativos o al contrario, reporta alguna nueva bacteria y mirar esa recuperación medular. Por otra parte, en esos pacientes de bajo riesgo, entonces nos dice que si el paciente no presenta un foco clínico, no se documenta ningún microorganismo. Si la evolución a las 24 a 48 horas es favorable, si los hemocultivos presentan negativos y es febril a las 24 horas. Y si presenta alguna recuperación medular. Por otra parte, la guía también nos dice que debemos mirar si ese paciente tiene una adecuada evolución clínica.
Dos, si nos reporta un virus positivo, ¿sí? Y tres, ya comienza a presentar clínica afebril, entonces debemos suspender tranquilamente. Esto ha demostrado grandes avances. Bueno, entonces ahora para esos papitos, ¿cuándo alarmarnos si ese papá tiene un hijo que está en sesiones de quimioterapia? Entonces en ese paciente que ya comienza a presentar dolores de cabeza, problemas de visión y de confusión, principalmente fiebre, dolor osteoarticular de huesos y articulaciones, sudoración excesiva durante las noches, brotes repentinosos, debilidad o cansancio o palidez, sangrado o moretones que aparezcan con facilidad, falta de apetito, pérdida de peso. Por otras partes, otros hallazgos como que el paciente comienza a mirar que su hijo comienza con muchos moquitos, infecciones respiratorias, manchas de color rojo oscuro, lisas o diminutas, formación rápida de moretones, presencia de bultos indoloros, dolor o sensación de presión debajo de la caja torácica, falta de apetito, pérdida de peso, dificultad para respirar y resaltar lo que se basa casi toda la charla, la fiebre, ¿no? Bueno, eso todo, muchas gracias. Muchas gracias a todos por su presencia y su compañía. Chicos, muy buena charla, de verdad los quiero felicitar porque un grupo para el público quiero Vane, decirles, no te estamos entendiendo nada. Se escucha bien entrecortado, pero pues. Bueno, pido permiso para detener la grabación.